Tercer precepto del Decálogo. Acuérdate de santificar el día de sábado. Primer objetivo de este mandamiento de la ley de Dios es un efecto del primero. Prescribe recta y ordenadamente el culto externo que debemos a Dios. Y como estos actos del culto externo no pueden practicarse fácilmente, si se está muy ocupado con los labores de la vida material, se determinó cierto tiempo en que deban cumplirse. Por ese motivo, el párroco debe recordar al pueblo con frecuencia este mandamiento y exhortando, ya enseñado, procurando que se grabe perpetuamente en su corazón, según la primera palabra del precepto, acuérdate, pues muchos son los frutos y bienes admirables que su observancia les procura. El principal de esos frutos es que los fieles al acudir en los días festivos al templo a oír la palabra de Dios e instruirse en los divinos preceptos, obtienen gracias y fuerzas para observar los demás mandamientos. Se exhortará a los reyes y a los gobiernos civiles a que ayuden con su autoridad a los prelados eclesiásticos en lo que se refiere a la conservación y aumento del culto divino y mandado al pueblo que obedezca a las instrucciones de los sacerdotes. Eso es muy importante y um, algo que se me viene a la mente es cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, que es a principios de noviembre, y antes de que se cambiara el nombre a lo que ahora es Cristo Rey del Universo, era la fiesta de Cristo Rey de las Naciones, porque cuando hablamos de Cristo que es Rey del Universo, lo miramos como algo cósmico, como algo sobrenatural, algo fuera de esta naturaleza. Un rey al cual le debemos su honor, pero está en otra dimensión, está no en el mundo material en el que vivimos. Ah, Eso se da a entender cuando se usa rey del universo. Habrán gente, ¿verdad?, que esté a desacuerdo con esa descripción que acabo de dar, pero por eso para mí se me hace más apropiado el nombre original de esta fiesta, que es Cristo Rey de las Naciones, porque nos hace centrar que, claro, Cristo es Rey de todo el universo, Cristo es Rey de todo lo creado, pero más que eso, ah, más relevante para nosotros en este momento, en esta vida, es de que Él no solamente tiene poder espiritual fuera de este mundo, sino también tiene poder político dentro de este mundo. Toda nación le debe obediencia, debe de tener a Cristo como su rey. Sí, cada nación tendrá sus presidentes, sus diputados, como quieran llamar, su líder, si tienen reyes o lo que sea, pero Cristo debe de ser el Rey Supremo de cada una de estas naciones. Cada nación, aunque individual como México, Salvador, Honduras, Estados Unidos, Canadá, aunque todas estas sean distintas naciones con sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propios idiomas, lo que todos deben de tener en común es que todos se estén basando sobre la ley y el reinado de Cristo, tener obediencia hacia eso. Y es por eso que vemos a todas nuestras naciones en sí estando en un estado de caída. Hablo de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de México. Uh, Creo de lo que se ve en las noticias, el único país o uno de los pocos países que no se miran que se están cayendo es El Salvador, con el presidente que tienen, que parece ser muy cristiano, parece que todo lo que hace lo pone en oración primero y buscan seguir las leyes de Dios en no permitir, ¿verdad? Ah, todo el desastre que trae las drogas, los vicios del alcohol,
las pandillas, robos, asesinatos, cuando no se da cabida a la corrupción y a todo eso mal de pecado, incluso hasta la brujería y todo eso, va a haber una nación que esté saliendo más fuerte. Es lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos. Estados Unidos era un país muy católico en los 60s, 50, 40, 50, 60s, y en eso tuvo un cambio y después de ahí salen las revoluciones de, de más, ¿verdad? Pero eso ya es más política. Pero Cristo es rey de todas las naciones y es el, el deber de todo gobierno civil ayudar a la iglesia en, en empujarnos a nosotros como fieles, como ciudadanos, en cumplir los preceptos divinos de Dios. Para eso está el gobierno, para ese es el propósito del gobierno civil, y está el gobierno eclesiástico, que el gobierno eclesiástico nos debe de instruir, de enseñar, de corregir, de santificarnos, ayudarnos para llegar a la vida eterna, llegar a la santidad. Y el gobierno civil nos debe de ayudar en abrir los accesos para llegar a la iglesia y salvar nuestra alma. Tiene el deber de uh, quitar lo más que pueda las tentaciones hacia el pecado y no obstruir nuestro camino hacia la santidad. Entonces, cuando el gobierno nos pone en situaciones donde por razones económicas los hombres tienen que trabajar 2, 3 trabajos todos los días de la semana, eso no están cumpliendo los gobiernos su trabajo, uh, no solamente en el área civil, sino también en la área de Dios, con los divinos preceptos que Dios ha puesto. Ese gobierno está no siendo fiel a Cristo, quien debe de tener como su rey. Y aquí en el estado donde yo estoy, algo que todavía hacen que se me hace muy muy hermoso, que deberían de ser más que esto, pero mínimo el día de Navidad y el día de Pascua o el domingo de Resurrección, no se vende alcohol en ninguna de las tiendas ese día. Y eso está puesto para honrar a nuestro Dios, Cristo nuestro Salvador. Eso es algo muy hermoso, eso es algo que el gobierno civil debe de hacer y nos ayuda a nosotros a mantener ese día, a santificar ese día sagrado. Segunda, ¿en qué conviene este mandamiento con los demás del decálogo? Este mandamiento conviene con los demás del decálogo en tener algo referente a la moral y el derecho natural, pues el culto de Dios y los actos religiosos que contienen son de derecho natural, ya que la naturaleza indica que, así como es normal dedicar cierto tiempo para los actos preciosos de las cosas temporales, también lo es que empleamos algún tiempo para fortalecernos en la contemplación de Dios y en las cosas pertenecientes a su culto. Por este motivo hubo siempre en todos los pueblos fiestas públicas consagradas en la práctica de ciertas funciones sagradas y divinas. Perdón, no me podían ver. Que tercero, ¿en qué se diferencia este mandamiento de los demás del decálogo? Este mandamiento se diferencia de los demás en aquellos son naturales y perpetuos, y de ningún modo pueden viriarse mientras que esté. Si se atiene al tiempo señalado para cumplirlo, no es fijo ni constante, sino variable. Y no es tampoco natural, porque la naturaleza no nos indica un día más bien que otro para tributar a Dios el culto que le es debido.
Entonces, esto se diferencia porque los demás son naturales y perpetuos, y este no es algo natural ni tampoco perpetuo, porque este señala a un día. Entonces nos deja saber que no es fijo ni constante, sino variable, y que tampoco es natural porque la naturaleza no nos puede decir que un día es más apropiado que otro para dedicarlo a Dios. Y así el pueblo de Israel, desde la época en que fue liberado de Egipto, guardó siempre el sábado. Pero el sábado debía ser derogado juntamente con las demás ceremonias del Antiguo Testamento en el momento de la muerte de Jesucristo, pues las ceremonias del Antiguo Testamento eran solo sombras y figuras representativas de la luz y de la verdad, que es Jesucristo, y por lo tanto se desvanecen cuando esta luz y esa verdad se hacen presentes. Por eso los apóstoles dispusieron dedicar para el culto divino el primer día de la semana en que resucitó nuestro Señor, y al cual llamaron domingo o día del Señor. Ahí es la explicación sobre por qué el cambio, y aquí hay unas citas bíblicas, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Eso es importante porque hay algunos protestantes que siguen el sábado y no se han movido al domingo. Y su explicación es porque Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Aquí está un poco de cómo contestar eso. Acuérdate de santificar el día de sábado. Acuérdate, esas palabras se puso por tres razones, porque la ley natural, aunque dicta que debe adorarse a Dios con actos religiosos en algún tiempo, no determinó el día en que debía hacerse para indicarnos el modo y medida con que hacemos de trabajar en toda la semana, a saber de manera que siempre respetemos el día festivo, para que lo tengamos siempre presente, pues no faltarán ocasiones en que nos olvidemos de este mandamiento por el mal ejemplo de otros o por la afición a los espectáculos públicos y a los juegos. Segundo, el día de sábado. Sábado significa cesación o descanso. Llama- Llamóse así el día séptimo porque en él descansó Dios. Esto es ceso de crear. Y así celebrar el sábado significa, en términos latinos, cesar y descansar. Santificar el día de sábado. Guardar el día de sábado es, por lo arriba dicho, cesar en los trabajos corporales y negocios temporales. Pero santificar el día de sábado es, además de eso, consagrarlo a funciones sagradas y a obras piadosas, rindiendo a Dios los homenajes de amor y adoración que le debemos y aplicándonos a las obras de misericordia. Resumiendo, el sentido verdadero y propia de ese precepto está en que el hombre, separado por algún tiempo de los negocios y de los trabajos materiales, procure abandonar humildemente y venerar a Dios con el alma y con el cuerpo. 6 días trabajarás y harás todos tus labores, mas el día séptimo es sábado del Señor tu Dios. 6 días trabajarás. Esas palabras enseñan que los fieles no deben pasar la vida en ociosidad, sino trabajar y ganando el pan con sus manos. Y además nos enseña a hacer nuestros quehaceres dentro de los 6 días de la semana, a fin de no dejar nada para el día festivo y poder dedicarnos por entero al cuidado y amor de las cosas divinas. Mas el día séptimo es sábado del Señor. Por estas palabras que se nos enseña que el día séptimo está consagrado por Dios, el divino culto, a fin de que le honremos con los deberes de la religión y entendamos que es un recuerdo del descanso del Señor. El sábado judío
convino que Dios fijase al pueblo judío este séptimo día, a fin de no dar un pueblo rudo como era la facultad de fijar el tiempo a su arbitrio y de imitar así las fiestas de los egipcios. Y se escogió este séptimo día es por ser un día lleno de misterios y para servir a modo de señal, pues recordaba a los israelitas que siendo un día consagrado a Dios, deben también ellos consagrarse a Dios y presentarse ante Él limpios de pecado, pues ese día es santo y obliga a los hombres a hacer obras de santidad y religión. Que este día quedó acabado la creación de todo este mundo admirable, ah, puestos en libertad, que ese día es señal del sábado espiritual de los cristianos, que consiste en un descanso santo y misterioso por el cual el cristiano, habiendo sepultado su viejo hombre con Cristo, resucita la vida y se ocupe con gusto en las prácticas que son propias de la piedad cristiana, y que ese día es también señal del sábado celestial de los bienaventurados, que consiste en aquel eterno descanso en que gozamos con Jesucristo de todos los bienes, después de haber sido contemplado, destruido el pecado y de haber alcanzado con la visión de Dios toda suerte de riqueza. Otras fiestas judías, además del séptimo día, tenían el pueblo judío otros días festivos y sagrados, establecidos por la ley divina para celebrar la memoria de los beneficios divinos. Si te gustó este video y quieres ver el video completo, o si te quieres unir con nosotros a ser un miembro del club de lectura en la que estamos haciendo, donde estamos leyendo este libro, te invito a que te integres a miembros por medio de YouTube o a suscriptores por medio de Facebook. Es solamente $5 al mes y me ayuda mucho a seguir evangelizando. Dios los bendiga.